Listo, So, Besrat Hashem, vamos a empezar. El rabino, pues esperamos un momentito, pero vamos a empezar. Besrat Hashem, yo les voy a ayudar a traducir Besrat Hashem. Ready, Ra? so the Parashat Shavua of Ki Tetzeh is one of the parashiot that there is many for each one of the parashiot within the parasha. There's many articles from the Kabbalah, so it's very hard for me to choose one. But I want to give a few points about the point of Ken Tzipor, the Shiluach HaKen. כי יקרא כן Ajá, ציפור Al-Kanzipor, לפניך. ok. כן. Dice So, el Rab Jacob que normalmente en esta Parashat Shavua, la Parashat Ki Tetzeh, tiene muchos comentarios, así como otras Parashot, tiene comentarios de Kabbalah de muchos comentaristas, y que es difícil a veces para él elegir algunos, pero quiere puntualizar acerca de la mitzvah de espantar el pájaro, de Al-Kanzipor. and to make the point of the Ken Tzipor a little bit more attractive to whoever thinks that it is something that is not relevant today. There is a famous letter from the Baal Shem Tov that he wrote to his brother-in-law that he describes that he did Aliyat Neshama and he met the Neshama of the Mashiach. Ok, entonces dice que para hacer algo más puntual acerca que nos ayude para hoy día, para nosotros hoy día, que va a traer You want to bring what? Sorry, Araf. I'm saying that there is a letter, famous letter that the Baal Shem Tov wrote Una carta to del his Baal Shem Tov brother-in-law. Que él escribió a su brother-in-law's nephew. I don't know what is brother-in-law. Cuñado. El cuñado, perdón, gracias. Al cuñado. Que habla acerca, about what? That he did Aliyat Neshama, he elevated his soul, and he met the Neshama of Mashiach. Que él hizo And he una says elevación de su alma y pudo conectarse con el alma de Mashiach. and the Baal Shem Tov says that the place of the Neshama of Mashiach in the heavens is called Ken Tzipor. Entonces dice que el Baal Shem Tov afirma que el lugar donde está el Mashiach se llama Ken Tzipor, como el nido del pájaro. So I'm sure that everybody are excited and everybody are expecting to see when the Mashiach is coming. So we are wonder what's the connection between Mashiach and this mitzvah of Shiluach HaKen, Ken Tzipor. What does it mean? Entonces dice el Rab, claro que todos estamos expectantes, él espera que todos estemos expectantes a la venida de Mashiach. Entonces, ¿qué significa esto? De que el lugar de Mashiach se llama el nido del Mashiach. ¿Qué significa esto? So to explain this, we have to first of all understand the simple meaning of what's happening in Shiluach HaKen. And then after we understand the simple meaning, then we try with the help of Hashem to go deeper with the introductions of Kabbalah a little bit and to have a deeper understanding in this special mitzvah of Shiluach HaKen. Entonces dice, para entender las profundidades de esta mitzvah de espantar el pajarito, de espantar el pájaro del nido y agarrar los huevos, debemos entender primero el significado plano, o sea, lo básico, para poder en realidad entender lo más profundo. Entonces vamos a empezar con lo más básico, lo más plano, para entender a profundidad qué significa esto. So the simple mitzvah is when someone is walking in the street, in the forest, whatever it is, and you see a nest, and you see a mother bird sits on the eggs or sits on the chicks. The mitzvah is to take the mother and to send her out, and then to inquire to himself the eggs or the chicks that are in the nest. Entonces dice el Rav que lo básico, el cumplimiento básico de esta mitzvah
Sucede que cuando la persona va por la calle o en algún lado, en algún bosque y se encuentra con algún nido de pájaro, debería espantar la mamá del pájaro y coger para sí los polluelos o los huevos. So many people, it's very strange for them. It looks like the Torah is telling us that there is an act of mercy here. But for most of the people today, it looks like something very cruel. You take the mother bird and you send her away. You're making a separation between the mother bird and the chicks. How can it be that Torah is telling us to do something like that? Dice, según alguna óptica, se puede entender que esta mitzvah tiene que ver con un acto de misericordia al espantar la mamá. Pero según otras personas, puede ser un acto de crueldad. Puede considerarse un acto de crueldad que él espante a la mamá. ¿Qué significa esto que él va a espantar a la mamá? So we have to understand, to look on the reality in the way that it happened to be in the previous times, to understand why the simple meaning of that is mercy. So in the old times, an egg or a chick was something very, very expensive. It's not something that a person would want to if you see an opportunity to have eggs or chicks that is hefker, that is in a place of hefker, he would want to take them. Today, the concept of people is not like that, but that was obvious that the person that he finds that he will take it, like someone that is finding $100 bill on the street. Obviously, a person wants to take it. It's something that is significant for him. So Okay. the question is, how is taking that? How is taking Okay. the eggs and the chicks? Ok, entonces dice el Raf, para entender cómo se cumplía en esta época, o más bien para entender la misma, cómo se cumplía, tenemos que entender el contexto de la época y la circunstancia donde se daba cumplimiento a esta mitzvah. En la época antigua, si una persona iba por el campo y se encontraba unos polluelos o unos huevos, era algo como un asunto de sustento, era algo valioso para la persona encontrarse unos huevos, no como hoy día. En nuestros días ha cambiado mucho, pues esto se ve desde otra óptica, como si fuera un acto de crueldad, pero en realidad en la época era algo valioso. Dice como si una persona fuera por la calle y se encontrara un billete de $100. De seguro lo va a recoger porque es algo valioso para él. Entonces tenemos que entender esto en primer lugar. So when the Torah is telling us that before you taking the eggs or the chicks to yourself, you take the mother bird and you send her away, that's the mitzvah of Shiluach HaKen, it is an act of mercy that you don't want the mother bird to have the pain of see the chicks or the eggs that you're taking. So first you send her away that she will not see that. Yeah, this is the simple understanding of why is it an act of mercy. Entonces, de acuerdo a esto, el entendimiento simple de esta mitzvah, que se considera como un acto de misericordia. ¿Por qué se considera un acto de misericordia? Porque la Torah nos insta a espantar la mamá, la mamá de los pollitos y de los polluelos, y simplemente para que ella no vea o no sufra al momento de que cojan sus crías, que no vea el momento de que cojan sus crías, y esto se considera un acto de misericordia. So, now that's basically the end of the point of the simple meaning of that. Now I want to go a little bit deeper. So Entonces the dice, este es el Midrash. punto simple del entendimiento de la mitzvah y ahora vamos a ir un poquito más profundo. So now the Midrash is telling us that what happens when we are doing Shiluach HaKen, that the mother bird is going to in front of the throne of glory of Hashem, and the mother bird is asking mercy on Am Israel.
Ok, dice entonces que el Midrash nos da un entendimiento más amplio al respecto de esta mitzvah y dice que qué pasa cuando el pájaro, cuando la mamá pájaro sale de ahí, dice que va ante el trono de Hashem y pide por misericordia hacia Am Israel. Now, what does it mean that the mother bird is coming in front of the throne of glory? How the mother bird is getting such a spiritual elevation to get to the highest place on the whole creation to come in front of the throne of glory? It's very hard. We are hardly doing a little advantage in all what we do, all of the Torah and mitzvot, and a mother bird that without Torah, without mitzvot, is going so much high. How can it be? Entonces dice, ¿cómo es posible que una semejante mérito de alcanzar el trono de gloria lo alcance una mamá pájaro? ¿Cómo puede suceder esto que en realidad un pájaro llegue a uno de los niveles de los lugares más sagrados en toda la creación? ¿Cómo es posible esto? So the answer is that in the Torah and in the Midrashim, we see many times that things are not as simple meaning as we are understand. And from the Zohar and the Arizal, we see that the mother bird actually symbolizes the Shekhinah. So when it says that the mother bird is coming in front of the throne of glory, it really means that the Shekhinah is coming in front of the throne of glory. Also, that is not simple to understand, but Okay. that's an opening to understand what we're talking about. Entonces dice, de acuerdo a esta idea principal, entonces tendríamos que entender qué es lo que simboliza realmente cuando dice la mamá pájaro. Dice el Zohar HaKadosh y el Arizal hace referencia a que esto simboliza a la Shejinah misma, la cual se presenta del trono, ante el trono de Hashem, y que esto en sí en realidad tampoco es muy fácil de entender, pero podemos darnos más idea de cómo entender. So first of all, to understand what does it mean, what's the connection between the mother bird and the Shekhinah. So simple understanding is that we, Am Israel, we are symbolizing the eggs or the chicks that are inside of the nest. Entonces dice, And the Shekhinah, primero que todo, para entender cuál es la conexión que hay entre la mamá pollo y la mamá pájaro y la Shejinah, tenemos que entender la conexión que hay entre esto y Am Israel. and the Shekhinah is like the mother bird that is sitting on the chicks, on the birds, on the eggs, and the Shekhinah is protecting Am Israel, like the mother bird is protecting the eggs or the chicks inside of the nest. Entonces dice, así mismo como la mamá pollo, la mamá pájaro protege a sus crías, a sus polluelos, asimismo la Shejinah protege y se posa sobre Israel para protegerla. So within Am Israel, let's start with it. In the Torah, when it speaks about the mitzvah, so one time it says the eggs, one time it says efrochim, chicks, one time it says banim, children. So Entonces dice, para we see that empezar, there is 3 stages. para empezar tenemos que entender que la Torah cuando se refiere a esta mitzvah habla de tres palabras diferentes. Una dice los huevos, la otra vez dice los efrojim, las crías, y la otra dice los hijos, los hijos. Entonces dice que de acuerdo a eso se cumplen tres diferentes etapas, estatus, niveles. So the beginning of the Tikkunei Zohar is telling us that those 3 possibilities is 3 groups that there is within Am Israel. Bezrat Hashem, I Entonces el hope that all of Am Tikkunei, Israel will be one of those 3 groups. ok, entonces dice que el Tikkunei Zohar nos explica en el principio que Am Israel dentro de Am Israel existen estos tres grupos y dice el Rab que él desea que cada uno de nosotros pertenezca a uno de estos tres grupos. So the Zohar tells us that the eggs is the first primal state,
of the spiritual growth. So the Zohar called that Marei Mikra, those that they know the verses of the Torah. Ok, This is the entonces first dice, stage. el primer nivel sería entonces el nivel de los huevos, que es el primer nivel del estado espiritual que puede adquirir una persona y que es el nivel que se considera Mare Mikra, aquel que conoce la escritura, The la second lectura. stage, Ok, of the Frochim chicks is called Marei Mishnah, those that they know the Mishnayot. Obviously, it's not only Mishnah; it's the all of the oral Torah that is the Pshat. All of entonces the dice, today also the Gemara, the Halachot, simple. ok, el segundo nivel de crecimiento espiritual sería entonces Efrojim, los Efrojé, que dice el Tikkun Azor, que lo llama aquellos que conocen la Mishnah. Obviamente, dice el Rav, aclara, no se refiere a solamente la Mishnah, sino a todos los comentaristas, a todo lo que llamamos Torah oral, al Zohar, a Kadosh, etcétera, etcétera. And not Zohar Kadosh, just the Sorry. Mishnah and the Gemara, the Pshat of the Sorry, oral perdón. Torah. No Zohar, Kadosh, sino solamente Gemara, Mishnah y todos los comentaristas. And when the Torah is saying Banim, the children's, so that's talking about the Marei Kabbalah, those that they know the Zohar and the deeper understanding of the Torah. Cuando la Torah se refiere a Banim, los hijos, ahí ya se refiere a un nivel más profundo de entendimiento y ahí sí se refiere a todo lo que llamamos Kabbalah. So obviously, everybody have to learn everything. I want to make that clear. We all have to learn the Psukim, we have to learn the Mishnayot, the Gemara, the Halacha, the Kabbalah, Bezrat Hashem, to learn all the Torah. Entonces dice el Rab, quiere clarificar que obviamente cada uno de nosotros tenemos que estudiar las tres, cumplir las tres estados espirituales y estudiar tanto la Mikra, las escrituras, como la Mishnah y los demás comentaristas y cosas de Halajá, y también las cosas a profundidad de Kabbalah. But there is an understanding of the maturity of every soul. Every neshama needs to get to a certain stage of maturity to be able to move from one state to another, from the egg to the chick to the ben to the child. There is a process of like a baby that is getting slowly to be mature. Also, the neshama, through the stages of the neshama, the reincarnations that the neshama is going through, needs to go through this process of maturity. Ok, entonces dice el Rab, de acuerdo a esto, en el entendimiento, la persona también debe adquirir un nivel, un proceso de nivel de madurez, adquirir cierto nivel de madurez para moverse de un nivel a otro, de un estatus a otro, necesita cierto nivel de madurez. Como quien dice, así como pasa físicamente, que pasa de ser muchacho o cría a ser una persona ya desarrollada o mayor. And I want to say in a side note that many people that I met in my life that came to me and asked me, Rabbi, I don't understand. I want to learn Kabbalah, and I don't feel that connected to that. Every time I'm trying it, I feel that I'm getting pushed off and turned off in different ways, and I don't understand why it is. Entonces dice, él quiere clarificar, hacer una nota al pie, algo de que normalmente le ha pasado a él muchas veces, y que dice que mucha gente se acerca a él y le dice, Rabino, yo he tratado de buscar conexión a través de la Kabbalah y de cosas místicas y de todo esto, pero en realidad me siento como aislado, como desconectado y como que no veo progreso. And sometimes it can be people that are really Torah scholars, that they know a lot of Torah, a lot of Mishnayot, a lot of Gemara, Sugiyot, Tiyun. And when they come to learn Kabbalah, they say, I don't understand. I don't feel that I connect to that with my heart. It doesn't make sense to me. Entonces dice que muchas de estas veces que la gente dice esto, que le pasa esto, incluso hay personas que estudian mucha halajá y mucha Torá,
pero que al momento de estudiar Kabbalah simplemente dicen, no, rabino, yo no entiendo nada, no me entra nada, me siento como aislado, como bloqueado. And there was a rabbi that came to me a few years ago, and he told me, I'm learning Torah all my life, and I'm not succeeding to understand all the concepts of the Kabbalah. And I see people that are coming here to King David tomb, and they are just in the beginning of their journey, just the beginning of tshuva, just got converted or something like this, and they are able to relate to those concepts much better than me. I don't understand why it is. Entonces dice que también vino a él un caso de un rabino que le manifestó que efectivamente él había estudiado Torah toda su vida y le dijo, rabino, yo he estudiado Torah toda mi vida, soy rabino y he estudiado Torah toda mi vida, pero no puedo entender cosas de Kabbalah. Y me doy cuenta que viene gente que es nueva o que hizo Teshuvah hace poco o que se convirtió hace poco y tiene unos niveles más, incluso más a profundidad o puede entender cosas que yo no. ¿Cómo puede suceder esto entonces? So I answered him, and I'm explaining that to get to the learning of the Kabbalah and to be able to relate and understand those concepts, it is not a question of the history of the physical body, which family you were born to, and what happened to you in your childhood, and all of that. It is the history of your neshama, what happened in the previous reincarnations. So it can be that someone in this lifetime is new to the Torah, but in the previous reincarnation, he was learning a lot of Torah. So his neshama is more mature than someone else that his physical body was born in a place that he was learning Torah, but in the previous lifetime, he didn't learn Torah. So it looks like a contradiction. That's a lot, a lot of information. Entonces el rabino le respondió y le dijo que, le respondió y le dijo a esta persona, a este rabino, que no depende de la capacidad física o de la fuerza física de la persona, sino del trasfondo y el origen de su neshama, todo el historial de su neshama, de cómo su neshama va trascendiendo, va escalando niveles y va a poder entendiendo mejor. So even though it looks like a contradiction, the contradiction it is when we're looking on the history of the person in this lifetime. But when we're looking on the big picture of the whole history of the neshama, all the neshamot, so we see that things look different. Can you say it again, Arav? I lost the idea. Sorry. I'm saying when we're looking small on a small perspective, only in this life, so many things, it looks like contradiction. It doesn't make sense. And to be able to understand, we have to increase, we have to zoom out and to look on the big picture, and then we understand, then it makes sense. So when we're looking on the history of the neshama, all of the lifetimes of the neshama, then we understand this lifetime. Entonces dice que así pasa. No, Arav, I was lost. Sorry. My mind is blocked today. Sorry. Again, please. Sometimes we try to understand something in this lifetime, Yes. and it doesn't make sense. It doesn't make sense why someone that is new to the Torah will be understand the concepts of the Kabbalah more than someone that he learned Torah all his life. It doesn't make sense. It looks like a contradiction. A veces vemos como un tipo de contradicción en nuestras vidas, que a veces nos sentimos bloqueados, que ciertas personas entienden a mayor profundidad y con mayor facilidad algunos temas de Kabbalah o más profundos y otras personas no son capaces. And only when we are increasing our perspective and we're putting in our understanding that we didn't start in the beginning of this lifetime. We have a whole history in our back of the previous lifetime. And then when we're increasing the size of the picture, then it makes sense. Entonces dice el rabino que si para esto es necesario ampliar nuestra perspectiva, como quien dice ampliar el panorama, y empezar a entender que este bagaje no solamente viene de nuestro cuerpo, sino de nuestra neshama y de todo el trasfondo que ha vivido nuestra neshama,
y de todo lo que ha tenido que pasar para poder llegar a entender, o todo lo que tiene que pasar para poder llegar a entender. And I want to add the story of Rabbi Chaim Vital, the student of the Arizal, that he came to the Arizal and he told him, why are you teaching me? There is greater rabbis in the generation. Why are you not teaching them? I'm just a small guy. Entonces dice que él quiere añadir también la historia de Rabbi Chaim Vital, el alumno del Arizal, que él llegó a su maestro y le dijo, Rabino, ¿usted por qué me está enseñando a mí? Yo simplemente soy una persona corriente, una persona común. ¿Por qué me está enseñando a mí? And the Arizal told him, you look in a small perspective on what is the state of the person in this lifetime. But I'm looking on the neshama of the person, and I see that your neshama is fitting to those teachings of that I want to teach better than anyone else in this generation. Ok, entonces dice el rabino, el Arizal le respondió a su alumno que en realidad él estaba viendo solamente el panorama pequeño de su vida, pero que el maestro estaba viendo más allá y ya estaba viendo todo el trasfondo de su neshama y estaba viendo que él estaba capacitado para recibir todo este conocimiento y era más hábil que cualquier otra persona de su generación. And there was a certain argument or discussion between them, Rabbi Chaim Vital and the Arizal, through a long period of time. That every time the Rabbi Chaim Vital was asking why me? It didn't make sense to him. He wanted that the Arizal will teach the big rabbis of the generation that were there with them in Tzfat, and they wanted to learn from the Arizal. And the Arizal said, no, I want to teach only you, because the rest of the people, they are not fitting to those teachings. Your neshama have that quality that I'm able to teach you. Entonces dice que a lo largo de toda la historia de Rabbi Chaim Vital, él en ciertos puntos de su vida discutió, por decirlo así, él preguntaba a su rabino que por qué lo elegía a él si había otros grandes rabinos de la generación de los cuales él podía tener más provecho y enseñarle cosas. Y se arrimaba gente al rabino y le decía que quería aprender de él, pero él se rehusaba y quería solamente enseñarle a él. Y decía que él estaba capacitado a nivel de su alma y podía adaptarse al entendimiento del Arizal. Entonces que él solamente quería enseñarle a él. So we can continue to speak about what happened there between the Arizal and Rabbi Chaim Vital in another time. But the point for this purpose of what I'm teaching now is that when we're looking on the neshama of the person, it can be very, very different than the state of the physical being, where the person is holding in his physical life in this lifetime. Entonces dice que en otro momento podríamos hablar más acerca de la historia de Rabbi Chaim Vital, pero que la enseñanza práctica para nosotros es entender que si miramos con una perspectiva más amplia a nivel de la neshama, lo que la persona ha vivido, lo que la persona tiene, entonces podemos entender ya más a profundidad si la persona está capacitada. So now we understand a little better how that parasha of the Ken HaTzipor is representing all of the neshamot of Am Yisrael, all of the different stages of the maturity of the neshamot of Am Yisrael, and the mother bird is representing the Shekhinah that is protecting all of those neshamot. And when we are doing Shiluach HaKen, we are not making a separation between the mother bird and the neshamot of Am Yisrael. We're making a connection between the Shekhinah is the source of the abundance that comes into the neshamot of Am Yisrael. Ok, entonces dice, ya entonces ahí podemos entender la semejanza o la enseñanza que hay respecto a los niveles y que cada persona adquiere un nivel en su neshama y podemos entender a mayor profundidad la mitzvah de Ken HaTzipor y todo el proceso que ocurre en cada neshama. Can you repeat the last part? I was missing the signal. Your Wi-Fi was like cut. Within the neshamot of Am Yisrael, we have all of those different stages, and we have the Shekhinah that is protecting all of those neshamot.
And when we're doing the Shiluch HaKen, and the mother bird flies to the heavens, this is symbolizing the unity of Hashem and the Shekhinah, which is the source of the abundance of the Neshamot of Am Israel. Entonces dice que cuando la mamá pájaro vuela y se eleva sobre Am Israel, entonces esto ayudaría a entender cuál es la protección que Hashem está enviando hacia Am Israel. Yehuda, help me please because my mind is tired. Sorry, I'm gave up. No problem, Yoshua. Thank you very much. Hashem will bless you and give you the clarity to be able to understand and translate all of the Torah. היה יום ארוך בשבילי. תודה רבה. I understand. No problem. ביי ביי. הכל בסדר. תודה רבה. ברוך השם. בשמחה רבה. Yehuda, you there? כן, רבה, אני פה. Okay. So you heard the last sentence? Can you go over it in Spanish, please? Lo último que dijo el rabino prácticamente fue que con toda esta mitzvah del Shiluch HaKen se ve en las diferentes etapas en las que todo el pueblo de Am Israel va pasando, cuando estamos estudiando la Torah escrita, la Gemara, la Torah oral, y después pasamos a la Torah, al secreto. También mencionó que no es que se esté separando, que se haga un acto de separación, sino todo lo contrario, que cuando se hace esta mitzvah es que estamos haciendo una conexión con la Shekhinah, que es de donde viene toda la abundancia hacia nuestras vidas. So there is a certain understanding, and that's the last point about the Shiluch HaKen for today, that when we are doing the Shiluch HaKen, we're basically saying to Hashem, we are within that process of maturity. We want to have the unity in a higher level. All what was until now that the Shekhinah was protecting us, like the birds on the cheeks, this is one stage. And thank you for that. But what we want to achieve the full maturity, like a child that is ready to get married, is ready to leave the house of his parents. So we want to be in that state that we are going to the next step. And this is the deeper understanding of the Shiluch HaKen. Entonces hay otra interpretación de esta mitzvah de alejar a la madre de los huevos. Entonces dice que cuando uno hace esta mitzvah es como decirle a Hashem que estamos en ese proceso de maduración, sea cual sea la etapa en la que uno se encuentre, pero que queremos llegar a una etapa, a la última, al momento en el que el rabino da el ejemplo de cuando un joven está listo para salir de la casa de sus padres y casarse. Entonces, al hacer esta mitzvah, nosotros le decimos a Hashem que estamos en el proceso, que lo estamos intentando, pero que queremos llegar a esa etapa de maduración. Okay, so now I want to go back to the halachot of Rosh Hashanah a little bit. We started last week a little bit about Elul and the custom of Slichot. So, Bezrat Hashem, I spoke about those halachot along the week. If somebody listened to those classes in the Facebook and YouTube in English, but I want to go over it in short, that people that don't understand the English will be able to have the basic halachot for Rosh Hashanah. Entonces el rabino va a regresar a hablar un poco de las halachot para Rosh Hashanah, que ya hablamos de ellas la semana pasada, y que también menciona que a lo largo de esta semana en sus otros shurim, en Facebook y en Facebook ha hablado de estas mitzvot, pero que han sido en inglés. Entonces quiere dar un resumen general en español. So we have a lot of points of preparation for Rosh Hashanah, Elul, and the last week of Elul, also the Ashkenazim doing the Slichot. I don't want to concentrate in that. I want to get into the Rosh Hashanah and Aseret Yemei Teshuvah. So we have a few additions that we say in Aseret Yemei Teshuvah, starting in Rosh Hashanah within the prayer. We have an addition in the first bracha that we adding Zachrenu Lechaim. We have an addition of the second bracha that we say Mi'al Kamocha.
we have addition on the third bracha. Instead of Ha'el HaKadosh, we say HaMelech HaKadosh. Entonces, dice el rabino que no quiere entrar en las diferencias, en las diferentes costumbres que tienen entre Sefardim y Ashkenazim, sino que quiera hablar un poquito de las diferentes adiciones que hacemos para los 10 días de la Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que se hacen 3 adiciones en la primera, en la tercera y en la última bendición, que la primera es que nos recuerde con vida, en la última es que ponemos a Ker Melech HaKadosh. And what was the second one, addition that we do? Miel Kamocha. Y la segunda edición es Miel Kamocha, sin como él. Ava Rachamim. So, we can discuss the meaning of those additions, but right now is the halacha part. So I just want to make the bottom line point of the halacha is that all of those additions that we have within the prayer, there's other additions as well, but all of those additions that we have within the prayer, according to the Shulchan Aruch Mishnah Berurah, the only one that we have to repeat the prayer if we missed it is HaMelech HaKadosh, and that we are saying what we are used to, Ha'el HaKadosh in the end. All of the rest, according to the Mishnah Berurah, we don't repeat. Entonces, dice Rabino que se puede discutir el por qué se hace esto, pero él quiere hablar de la parte alágica solamente de la ley. Entonces, no sé si lo dije anteriormente, pero estas adiciones se hacen en la midá. Entonces, dice el Shulchan Aruch y la Mishnah Berurah que son 3 adiciones. Entonces, si no agregamos una de estas 3, tendríamos que repetir toda la midá, y esa adición es la de Hamelech HaKadosh. Regularmente decimos Ha'el HaKadosh, y si no lo cambiamos a Hamelech HaKadosh, entonces tendríamos que repetir. Si no agregamos las otras 2, no se tiene que repetir. Now, for me, and not only for me, all the people that are involved with the meditations, this is a little bit problem. Why? Because if you look on the importance of the meditations that you have within those editions, so the first edition of Zacharenu L'Chaim is much more significant, and there's so much meditations. All of the meditation of the Aseret Yemei Teshuvah is there in Zacharenu L'Chaim. But if somebody missed it, the halacha says is not going over, is not repeating. So it's very difficult. Entonces dice el rabino que hay para personas como él que tienen hacen las meditaciones de cada una de las cosas. Dice que en la adición, en la primera adición, que es Zacharenu L'Chaim, que es recuérdanos para con vida, según la halajá, si no la agregamos, no tenemos que repetir la midá. Pero por el otro lado, en cuanto a las meditaciones, en esa meditación es la más significativa y en la que se agregan muchas más cosas, y la más simbólica entre en los 10 días de Teshuvah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces es un problema al final de cuentas. So really, I don't have a good solution, but my best advice is that try to be conscious and aware when you're doing the prayer all the time, but specifically in Aseret Yemei Teshuvah, it is more significant. And remember to add the Zacharenu L'Chaim, because if you miss it, according to the halakha, you cannot go back. So you have to remember and not forget to say the Zacharenu L'Chaim, because it is so important. Entonces, dice el rabino que no tiene una respuesta muy adecuada, solamente que nos aconseja estar conscientes, siempre estar conscientes cuando rezamos la midá, pero específicamente en este caso, porque si perdemos el decir Zacharenu L'Chaim y ya no lo podemos volver, ya no podemos repetir, no podemos regresar según la halajá. Entonces hay que estar muy, muy concentrados. Rabbi, why if on purpose you don't say Hamelech HaKadosh? Would it be Berachah Levatala? If somebody doesn't, like you missed by mistake Zacharenu L'Chaim, and you realize you missed it, and then you do it, you missed on purpose, Hamelech HaKadosh, so you can go back. That's a nice idea. We don't do that. We don't do b'diavad to b'lechatchila. No, it's not the right. But what I can suggest, if somebody chas v'shalom, it happens to him, to stop in that point of wherever he prayed,
and to do the meditation of Zechenu L'Chaim and to think about the words, to meditate on the words of Zechenu L'Chaim without saying out, without spelling out the words. And this is something that is a general advice. Whenever you miss a point of meditation, so that is related with a certain word, so you can stop the speech, go back in your mind, do the meditation to that point, and then continue with the words. Entonces, yo le pregunté al rabino que si la persona se le olvidó decir Zechreinu L'Chaim, que no podemos regresar, entonces olvidarse a propósito de decir Amelech HaKadosh para poder regresar a eso, y dijo que no se puede, que no hacemos cosas de Dievet para llegar a lo Lechatchila. Lo que sí sugirió el rabino es que si la persona ya se le pasó decir Zechreinu L'Chaim y se dio cuenta, ahí donde se dio cuenta, hacer una pausa y hacer las meditaciones de las palabras de Zechreinu L'Chaim, pero sin hablar. Y ya que acabe, seguir con el rezo. Y que también aplica para cualquier otra situación en el que se le pasó de hacer la meditación de una palabra en específico, entonces pausar en ese momento, hacer la meditación, pero sin hablar, sin articular. Y ya después continuar con el resto del rezo. Another simple solution is to wait to the end of the prayer after the Amelech Israel B'Shalom, and then in Elokai Netzor, you can have an addition, you can add whatever you want, so you can also say the word of Zechreinu L'Chaim. También otra sugerencia es que en Elokai Netzor, ya al final, ahí también podemos agregar lo que sea, entonces ahí uno puede hacer las meditaciones que se saltó. So, I want to give one point about the meditation of Zechreinu L'Chaim. Obviously, we can speak about it for many, many hours. And Bezrat Hashem, I'm planning to make an article that will be also translated to Spanish with the help of Hashem Bli Neder before Rosh Hashanah that will explain it in deeper understanding. But for now, we can see that the Zechreinu L'Chaim have 11 words. And we say that Zechreinu L'Chaim through the 10 days of Tshuva. So the 10 days of Tshuva correspond to the 10 Sfirot, starting from Keter and go down to Malchut. And within each one of those Sfirot, when we say the Zechreinu L'Chaim, we're going of all of the private Sfirot of this big Sfira of that day. Entonces dice el rabino que nos va a dar una explicación acerca de Zechreinu L'Chaim. Obviamente que, como ya hemos mencionado antes, es una de las más complejas y significativas, y que Bezrat Hashem va a hacer un artículo acerca de esta bendición, bueno, de esta adición que se hace antes de Rosh Hashanah con una explicación un poco más profunda. Sin embargo, lo que dijo ahorita fue que Zechreinu L'Chaim, esta parte tiene 11 palabras, y de cuando se empieza a hacer la adición a cuando termina son 10 días, entonces que equivalen a las 10 sefirot. Entonces cuando hacemos decimos el Zechreinu L'Chaim, tenemos que hacer la meditación, o sea, vamos de Keter a Malchut, y cuando estamos dependiendo del día, hacemos la meditación de esa sefirá en específico. If whoever have the Zichron David Sidur that I made, so in the edition of Zechreinu L'Chaim, you have the names of the Sfirot for each word. Zechreinu, Keter, L'Chaim, Chochmah, and so on. So you have it clear in front of you, so it's much easier. But even if you don't have it, you can write in your Sidur, before Rosh Hashanah, not in Rosh Hashanah, write in your Sidur, above each word, the names of the Sfirot within the Zechreinu L'Chaim, or in the side of the, so then it is easier to do the meditation. Entonces dice el rabino que quien sea que tenga su Sidur, Zichron David, ahí en donde aparece la adición de Zechreinu L'Chaim, el rabino puso la equivalencia de cada palabra con cada sefirá, pero también sugiere que si alguien no tiene ese Sidur, puede escribir en su propio Sidur para que se acuerde y para no estar pensando durante el rezo. Cada palabra que sefirá corresponde van en orden, entonces, pero claro, que lo hagan antes de Rosh Hashanah, que no escriban en Rosh Hashanah, y así ya les queda para poder hacer la meditación con mayor facilidad. And again, we do that through all of the Aseret Yemei Tshuva, and every day it will have a different meaning, because every day
we have a new sfira. Entonces eso lo hacemos durante los 10 días de Teshuvah y cada día tiene un diferente significado porque cada día simboliza una sefira diferente. So this is the understanding of this edition of Zechenu L'Chaim. And one point about the second edition of Miel Kamocha Av Rachamim, that we are asking mercy from Hashem on the neshamot that are not in this world, that Hashem will have mercy on them to give them another chance to do their tikkun, that they will come to this world and then they will do their tikkun. So this is a prayer for the neshamot. We're praying for the neshamot in the world of truth. Entonces, dice el rabino que, bueno, eso es un entendimiento del Zechenu L'Chaim y un entendimiento también de la segunda adición, que es Miel Kamocha Av Rachamim, es que le estamos pidiendo a Hashem misericordia para las almas que no están en este mundo, que les dé otra oportunidad para que puedan cumplir con su objetivo, con su tikkun. Entonces, eso es una de las cosas que se hacen cuando se hace la segunda adición. So I'm not going to explain now all of the additions that we have in the prayer of Rosh Hashanah, but you can be sure that each one of them have deep understanding, deep meaning. For the final point for today, before we starting the questions, will be about the custom of the simanim when in the Rosh Hashanah meal, when we're doing the Rosh Hashanah meal in the night, we're doing the simanim. So I want to speak about that a little bit, but while I'm speaking about that, whoever have a question, so please write it in the chat that we can go over it quickly afterwards. Entonces dice el rabino que no puede ir claramente con explicar todas las adiciones que se hacen entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero que estemos seguros de que se hacen, todas esas adiciones tienen un motivo y una significancia muy relevante y un significado muy profundo. Ahora lo que quiere él explicar es acerca de todos los simanim, de las señales que hacemos en Rosh Hashanah, pero también dijo que las personas que tengan preguntas, mientras él está haciendo la explicación de los simanim, que las vayan escribiendo en el chat. So the simanim is something that many people, they feel like children when they do that. They feel like it's funny, something for the children to wake up. It's not for me. I understand that it is like a game, but you have to understand that this is a very, very ancient custom that is brought down in the Gemara. It is one of the people are looking for sgulot. Many people are looking for all kinds of sgulot for all kinds of reasons. So this you can relate to the simanim of Rosh Hashanah like a very ancient sgula. All the sgulot you asking what is the source of this sgula? This rabbi said it. I don't know this rabbi. This rabbi said it. Maybe okay, but I don't. How can I know where did this rabbi heard it from? But this is sgula that it has the best source. It is written in the Gemara. What can be a better source for us than that? So obviously, if the Gemara is speaking about it, and all of the generations of all of Am Yisrael did it, it must have very, very big importance and a lot of meaning. Entonces, dice el rabino que muchas personas, al momento de hacer los simanim, se sienten o piensan que es como un juego para atraer a los niños, como que dicen, pues yo ya estoy más grande, ya tengo más entendimiento, ya sé que pues, no es tanto así. Pero por otra parte, también mucha gente está buscando segulot por todas partes. Y curiosamente esta tradición de los simanim es muy antigua y data a época que está escrita en la Gemara. Entonces, luego muchas personas se preguntan cuál es la fuente de esta segulá, aquella la dijo este rabino, la dijo aquel rabino, realmente yo no sé dónde la escuchó, si no sabemos dónde se la inventó, cualquier cosa. Y específicamente con estos simanim, son un segulot, se pueden ver como segulot, y tienen la mejor fuente que es la Gemara. ¿Qué más autenticación que la Gemara para hacer esta segulot? Y que es una tradición milenaria realmente que se lleva haciendo en Am Yisrael. And the Mishnah Berurah, when he speaks about the simanim, he says
he brings the Shlah and the Eliyahu Rabbah, that was one of the two of the major rabbis that we are relating a lot to their words. And he says that the Eliyahu Rabbah brings from the Shlah that when you say the Yehi Ratzon of the Simanim, he says you have to awake your heart with Tshuva to Hashem and say the Yehi Ratzon with complete intention. Entonces dice el rabino que inclusive la Mishnah Berurá trae a Eliyahu Rabbah, que trae al Shlah, que cita el Shlah, que dice que cuando nosotros hacemos el Yehi Ratzon de cada simán, tenemos que despertar nuestro corazón en Teshuvah y hacerlo con toda la intención, al momento de hacer el Yehi Ratzon de cada uno de estos simanim. So my advice is that generally within Rosh Hashanah, and specifically in the time of the Yehi Ratzon of the Simanim and the Tfilot of Rosh Hashanah, when you're doing the Tfilot, to every time before you're doing something, to stop and to contemplate about the meaning of what you're about to do. And think for yourself, what I'm doing now will make a difference for me for all of this coming year. All of what's going to be in my life within this coming year, now I have an opportunity to make a difference. I can make things will get better for me in this coming year. And as much as you put more meaning, you put your heart into those things, it will be more effective. And this is the one of the biggest presents that Hashem gave us, that He revealed to us those secrets, that we're actually able to make a difference. We have an effect according to what we do. That will be the way that our life is going to be. Pues el rabino nos recomienda que en todas las cosas que hagamos, pero ahorita específicamente cuando vayamos a decir el Yehi Ratzon de cada simán, que nos tomemos un momento antes de decirlo y meditemos acerca de lo que vamos a decir y que pongamos todo nuestro corazón a eso y que también tengamos conciencia de cómo el decir esas palabras y el hacer ese acto nos va a afectar por el resto de nuestro año, para nuestra vida, y darle toda esa significancia, porque cuando la persona, entre más la persona pone su corazón, su entendimiento, su seichel en hacer el acto, más posibilidades tiene de que sea efectivo. Entonces, dependiendo del acto, va a ser el resultado. Do we have questions? Tenemos preguntas. No one has written yet. El rabino dice que si alguien tiene una pregunta puede prender su micrófono ahorita o escribirlo en el chat. So, not yet. I do have a question. What is the question? It says that we blow the shofar in Elul, and then we blow it several times in Rosh Hashanah to mevalvel et hasatan. So my question is, on the one hand, we want to confuse him, but on the other hand, we say that he's very smart, and then he's tempting us, and he's always like, he's very smart. So if he's so smart, how I can be confused by that? We don't get confused when it's Rosh Hashanah, when it's not Rosh Hashanah. How can he get confused? Okay, very good question. Very good question, Yuda. This question was asked many times by the different rabbis at the beginning of Drasha for Rosh Hashanah. So I don't have time now to give a whole drasha, but I will just give one point. That the shofar is, except of the physical act of blowing the shofar and the physical voice that we hear, the meaning of the shofar is tshuva. Okay? The meaning of hearing is tshuva. And it means that when we hear the shofar, the effect that the shofar should have on us
is that we will awake our heart to do tshuva. And when we're doing that tshuva properly, so all of the, if it is tshuva from ir'ah, so all of the things that, all of the sins that was done purposely becomes to be like mistakes. And if the tshuva is from ahava, all of the sins become to be like merits. So that point, that transformation, that the evil incarnation had, that like treasures of sins that it was about to use as claims for the judgment of Rosh Hashanah, and all of a sudden everything is gone. That's the point of the confusion. That, like, how can it be? Okay. Entonces yo le pregunté al rabino que está dicho, es sabido que se toca el shofar en el Elul y en varias ocasiones en Rosh Hashanah para confundir al Satán. Entonces yo le dije que por una parte decimos que lo confundimos y por otra parte también decimos que es un ente muy inteligente, que siempre encuentra la forma para hacernos daño. O sea, que por un lado decimos que es muy inteligente y por otro lado, solo por tocar el shofar lo confundimos. Entonces el rabino me contestó que el shofar simboliza hacer teshuvah. O sea, es una herramienta para despertarnos en teshuvah. Entonces, cuando la persona hace teshuvah, hay dos categorías de hacer teshuvah. Una es teshuvah que viene por temor. Cuando la persona hace teshuvah por temor, sus pecados se convierten de pecados hechos a propósito a pecados hechos sin querer, que tienen un castigo obviamente diferente. Pero si la persona hace teshuvah por amor, todas sus transgresiones se convierten en méritos. Entonces dice que la confusión es al momento en el que la persona ya hizo la teshuvah. Hubo un cambio, hubo como un reset al principio. O sea, llegó con una lista de transgresiones, hizo la teshuvah y ahora ya tiene méritos o al final fueron sin querer. Entonces el rabino dice que esa es la confusión que se causa. ¿Tenemos más preguntas? Si quiere puede escribir o prender su micrófono. So I mentioned that before, but I want to say it again. For that purpose of doing tzedakah and pidyon nefesh before Rosh Hashanah, which is very important. So I understand that specifically this year, there's some people, not only this year, but in this year specifically, there is many people that they want to give, but they can't because of the financial stress. So whoever is willing to donate his time, to volunteer, this is count like money. So if somebody is doing help in sharing those classes and speaking with people to join those classes and promoting this project that I'm doing, I'm consider that as a donation. Okay, so whoever is accepting on himself to do a certain amount of hours, and he tells me that he's doing that, and this is his donation instead of such and such money that it should have been gained in this time, that if he would have worked in this time. So whatever it is, I'm taking the words of every person that will say that. I'm not gonna check anyone what he did, what he didn't do, what is the worth of his time. Whatever you tell me, I accept, and that I will consider that as zakah, and all of the people will be included in all of the prayers and all of the brachot and the pidyon nefesh that I'm about to do Be'ezrat Hashem in those days. Entonces el rabino nos comenta que ahorita en vísperas de Rosh Hashanah se acostumbra a darse acá y también a dar lo del pidyon nefesh. Entonces que también por la situación de este año, igual en años anteriores, no necesariamente en este, pero específica en este, por la situación que se está viviendo, muchas personas no tienen la facultad económica para poder hacer los donativos o poder sustentar su pidyon nefesh. Dice el rabino que también está la opción, como lo ha mencionado antes, del tiempo. Entonces el rabino está presentando la opción de que la persona done tiempo
en en los proyectos del rabino y que él lo va a contar como acá. Cuando el rabino dice donar tiempo, él se refiere a compartir las clases de YouTube, compartir su página de Facebook, hacer que más gente se meta a estas clases o las clases en inglés, a todo el proyecto en general, y que lo único que tienen que hacer es mandarle al rabino por mensaje o algo, decirle, hice esto, invité a esta cantidad de personas, o estuve X cantidad de tiempo compartiendo sus clases, y que él eso lo va a tomar como donativo y los va a incluir en todos los rituales que se realizan antes de Rosh Hashanah. Tampoco el rabino dijo que no va a revisar escrutinio, no va a ser muy escrutinoso, no va a revisar o a comprobar que lo que le están diciendo es verdad, que va a confiar en lo que le digan, pero que sí le digan y él lo va a tomar como donativo para incluirlos en los rituales. Okay, so we will hold it here. I have to go. I will finish with bracha for everybody to have wonderful Shabbat, inspiring Shabbat. That I hope that this inspiration from those classes will help you to experience the Shabbat and the Rosh Hashanah and all of those wonderful opportunities that Hashem is giving us to have a spiritual elevation and to receive the light to your neshama and to connect to your neshama and to be able to manifest all of this inspiration with applying the Torah and being better human beings and bringing the revelation of the kingdom of Hashem in this world, Bezrat Hashem. Entonces el rabino nos da su bendición, que tengamos un muy buen Shabbat, que todo lo que hemos estado aprendiendo nos sirva como inspiración y nos ayude para llevar a otro nivel Shabbat y cuando llegue el tiempo Rosh Hashanah, que tengamos una elevación espiritual, que podamos conectar, a través de esta elevación que podamos conectar con nuestra alma, aplicar la Torah en nuestras vidas, ser mejores personas y traer la revelación de Hashem en el mundo. Shabbat Shalom, bracha v'atzlacha. Thank you very much. Shabbat Shalom, Abba. Toda Rabba. Good Shabbos. Good Shabbos, good Shabbos. Shalom Arav. Gracias, Yehuda. Nada. Ya se puede, Caleb. Gracias. Gracias, Yuda. Gracias, Yuda. Shkoya, shkoya. Estuvo buena, ¿verdad, Caleb? Toda Rabá, Rabí, toda Rabá, Yehuda. De nada, de nada. Good Shabbos a todos. Shabbat Shalom. Gracias, Yuda, qué lindo, Git Shabbos, Yuda, Git Shabbos. Good Shabbos, good Shabbos. Shabbat Shalom, toda Rabba. Híjole, estaba prendido el micrófono.